Este pequeño video es para que conozcas un poco sobre los conjuntos infinitos, un tema fascinante. Aún recuerdo cuando vi estos temas al inicio de la carrera y recuerdo lo mucho que me sorprendieron. Espero que a ti también te sorprendan tanto como a mí. Comencemos este video con una definición sencilla. Sea A un conjunto. Definimos a la cardinalidad del conjunto A como el número de elementos que tiene el conjunto A. Vamos a denotar a la cardinalidad del conjunto A con el siguiente símbolo. Ya tenemos nuestra definición de cardinalidad. Ahora tenemos que resolver un problema. ¿Cómo vamos a saber cuántos elementos tiene un conjunto? En matemáticas frecuentemente tenemos que saber la cardinalidad de ciertos conjuntos. Por ejemplo, en combinatoria es vital poder conocer el número de elementos de un conjunto determinado. La pregunta aquí es ¿cómo vamos a saber eso? ¿Cómo vamos a saber cuántos elementos tiene un conjunto? Para esto, me gustaría proponerte lo siguiente. Supongamos que por alguna razón tenemos casillas enumeradas. Disponemos de una cantidad ilimitada de casillas enumeradas. Suponemos, además, que nos dan un conjunto de monedas iguales y nos piden saber cuántas monedas hay. ¿Qué harías tú para saber cuántas monedas hay? Lo que podemos hacer es usar las casillas ilimitadas que tenemos. Lo que tenemos que hacer es poner las monedas en cada casilla, empezando por la primera casilla, y cuando las monedas se agoten, solo nos fijamos en el número de la casilla donde quedó la última moneda, y así sabremos cuántas monedas hay. Pero es importante notar que hay dos requisitos que se deben de cumplir para no equivocarnos con este conteo. Primero, al introducir las monedas en las casillas, no podemos poner más de una moneda en una casilla. Y segundo, no podemos saltarnos casillas. Si no cumplimos con alguna de estas dos condiciones, el conteo será incorrecto. Bueno, te resumo lo que acabamos de decir. Me fijo en la casilla número 1 hasta la casilla número n. Si yo coloco una sola moneda en cada una de las casillas desde la casilla número 1 hasta la casilla número n, entonces sabré que tengo n monedas. Este proceso no es más que definir una función entre el conjunto de monedas y el conjunto de las primeras n casillas. Pero no es cualquier tipo de función, esta es una función biyectiva. En matemáticas, una función biyectiva es una función que es inyectiva y suprayectiva. La función que tenemos es inyectiva porque recordemos, monedas diferentes se relacionan con casillas diferentes. Recordemos que está prohibido que pongamos dos monedas en una misma casilla. Eso es una función inyectiva, una función que a dos puntos del dominio no los puede relacionar con un mismo punto del contradominio. Y además la función es suprayectiva porque todas las casillas se van a relacionar con una moneda. Con este sencillo ejemplo ya puedes entender la siguiente definición. Sea A un conjunto, diremos que A es finito si A es el conjunto vacío, es decir, A tiene 0 elementos, o si existe una función f definida en el conjunto A, en el conjunto 1, 2 hasta n, para algún n número natural, que sea biyectiva. Y en tal caso, diremos que A tiene n elementos. Cuando A no sea el conjunto vacío y no exista una función biyectiva del conjunto A en algún conjunto de la forma 1, 2, 3 hasta n para ningún número natural, diremos que A es un conjunto infinito. Es decir, en palabras simples, aunque suene muy gracioso, A es infinito si A no es finito. Digo gracioso porque a veces cuando leemos en un libro de matemáticas la definición de que algo sea infinito, nos ponen esta definición. A es un conjunto infinito si no es finito, lo cual suena a algo muy simple y bobo de definir. Pero realmente no es bobo, es que primero se define con precisión qué significa ser finito y ya así podemos saber cuál es la negación de que algo sea finito. El ejemplo más conocido para todos de un conjunto infinito es precisamente el conjunto de los números naturales. Pero este no es el único conjunto infinito que conocemos. Por ejemplo, está el conjunto de los números enteros. Aquí nace una gran pregunta. El conjunto de los números naturales y el conjunto de los números enteros son dos conjuntos infinitos diferentes.
Y aquí es donde nace la pregunta. ¿Estos conjuntos tienen la misma cantidad de elementos? Es decir, ¿estos conjuntos tienen la misma cardinalidad? A primera vista, alguien podría pensar que hay más números enteros que números naturales, porque aparentemente los números naturales son la mitad de los números enteros. Digo aparentemente porque con conjuntos infinitos no tenemos definido un concepto de mitad. Tengan eso muy en cuenta, no pueden hablar de la mitad de un conjunto infinito. Pero si me entienden, ¿no? Aparentemente, pues como que los números enteros tienen el doble de los números naturales, por tanto alguien podría pensar que hay más números enteros que números naturales. Otros podrían decir que ambos conjuntos tienen la misma cardinalidad porque ambos son infinitos y pues el infinito es absoluto y se acabó. Pero antes de continuar con más respuestas y explicaciones, deben de notar que primero no hemos dicho en ningún momento cómo comparar conjuntos infinitos. La definición anterior servía para comparar conjuntos finitos, pero para responder esta pregunta necesitamos una definición para comparar conjuntos en general. Y para eso vamos a usar la siguiente definición. Sean A y B conjuntos no vacíos. Diremos que A y B tienen la misma cardinalidad o que son equipotentes, es decir, tienen el mismo número de elementos, si existe una función f que va del conjunto A en el conjunto B que sea biyectiva. Y en tal caso utilizaremos la siguiente notación para decir que A y B tienen la misma cardinalidad, ¿de acuerdo? Entonces noten que para decir que dos conjuntos tienen el mismo número de elementos, lo que tenemos es que construir una función biyectiva entre estos dos conjuntos. Con todo esto quiero que notes que las funciones biyectivas son el fundamento de la teoría. El concepto de función biyectiva es muy importante. Entonces, para saber si el conjunto de los números enteros y el conjunto de los números naturales tienen la misma cardinalidad, tenemos que verificar si existe una función biyectiva del conjunto de los números naturales en el conjunto de los números enteros. ¿Y qué crees? La respuesta es que sí. Te propongo la siguiente función f de los naturales en los enteros. Aquí te dejo la regla de correspondencia. Esta función se puede probar que es biyectiva. Y por tanto tenemos que la cardinalidad de los enteros es igual a la cardinalidad de los naturales. Ahora pasamos a una cuestión más interesante. Ahora vamos a comparar el conjunto de los números racionales y el conjunto de los números naturales. Veamos si estos dos conjuntos tienen o no la misma cardinalidad. Esta pregunta es más interesante que la anterior, pues el conjunto de los números racionales es muy diferente al conjunto de los naturales. Pues en cálculo se demuestra que entre dos números racionales siempre hay un número infinito de números racionales. Y esto no pasa con los naturales o con los enteros. Entre dos números enteros no hay una infinidad de números enteros. Este hecho nos haría pensar que el conjunto de los números racionales tal vez tenga una cardinalidad mayor que la de los números naturales, porque aparentemente parece haber muchísimos más. Pero la respuesta es que no, el conjunto de los números racionales tiene la misma cardinalidad que el conjunto de los números naturales. Pero déjame decirte que aquí todo se nos va al suelo, porque si ahora consideramos simplemente a un conjunto tan inocente como el intervalo abierto 0,1, resulta que podemos probar que no existe una función biyectiva del conjunto de los números naturales en el intervalo 0,1. Es decir, que los naturales y este intervalo no tienen la misma cardinalidad. Notemos que la siguiente función, definida de los naturales en el conjunto de las fracciones 1 entre n, dada por f de n igual a 1 entre n, esta función es biyectiva. Por tanto, n, el conjunto de los números naturales, es equipotente a un subconjunto del intervalo cerrado 0,1. Esto nos dice que la cardinalidad del intervalo 0,1 debe ser mayor a la de los naturales, pues los naturales es equipotente a un subconjunto del intervalo cerrado 0,1. Esto nos dice que hay conjuntos infinitos con una cardinalidad mayor que la de los números naturales. Lo anterior motiva a la siguiente definición. Sea un conjunto infinito, diremos que A es numerable o contable si A es equipotente al conjunto de los números naturales. En caso contrario, diremos que A no es numerable.
Por tanto, lo que tenemos es que el intervalo 0,1 no es numerable. Si consideramos a la siguiente función g del intervalo 0,1 en los reales dada por la siguiente regla de correspondencia, podemos probar que esta función es biyectiva. Por tanto, el conjunto de los números reales es equipotente al intervalo 0,1, con lo cual habremos probado que R también es un conjunto no numerable. Y noten esto, aquí también hay algo bastante interesante. El intervalo 0,1 tiene la misma cardinalidad que todo el conjunto de los números reales completo. Esto es bastante fuerte también. Por lo pronto ya tienes dos clasificaciones. Un conjunto infinito puede ser numerable o puede que no sea numerable. Esto es algo bastante interesante. Ponte a pensar un momento en lo que acabamos de decir. Hay un infinito más grande que el infinito de los números naturales. Bueno, antes de continuar me gustaría contarte algunos resultados fascinantes sobre los conjuntos numerables. Te voy a enunciar algunos. Primero, si A es numerable y B es un subconjunto de A infinito, entonces B también es numerable. Si A es numerable y B es finito, entonces la unión A unión B es un conjunto numerable. Luego, si A es numerable y B es numerable, entonces la unión es numerable. La unión de dos conjuntos numerables es un conjunto numerable. Ahora, con este hecho, utilizando inducción, podemos probar lo siguiente. Si yo tengo A1, A2 hasta AN conjuntos numerables, entonces la unión de estos n conjuntos vuelve a ser un conjunto numerable. Y lo más sorprendente, esto sí es un resultado que es bastante sorprendente, es que si yo tengo una cantidad infinita, numerable, de conjuntos numerables, entonces la unión infinita de todos estos conjuntos vuelve a ser un conjunto numerable. Luego, si tenemos n conjuntos numerables, su producto cartesiano también es numerable. De hecho, esto es bastante importante para probar que el conjunto de los números racionales es numerable. Pero, si ahora tenemos una cantidad infinita, numerable, de conjuntos, aunque sean finitos, el producto cartesiano de todos estos ya no es un conjunto numerable. Es bastante interesante ver cómo el producto cartesiano ya tiene problemas con la cardinalidad. El producto cartesiano de infinitos conjuntos numerables finitos ya no es un conjunto numerable. Todos los resultados anteriores son muy importantes en la teoría, pues en matemáticas es un problema muy frecuente tratar de saber si un conjunto es numerable o no numerable, ya que muchos teoremas funcionan o no funcionan si determinado conjunto es numerable o no es numerable. La cuestión de ser numerable o no numerable es muy importante. Ya sabes que el conjunto de los números reales es un conjunto con una cardinalidad mayor a la cardinalidad de los números naturales. Y seguro te preguntarás, ¿este conjunto tiene la cardinalidad más grande? Y la respuesta es que no. Para esto hay que conocer el siguiente resultado probado por Cantor. Cantor probó que si X es un conjunto arbitrario, entonces la cardinalidad del conjunto potencia de X siempre será mayor que la cardinalidad de X. Entonces, en particular, podemos utilizar este teorema para afirmar que la cardinalidad del conjunto potencia de los reales es mayor que la cardinalidad de los reales. Y no solo eso, si ahora consideramos a la potencia de los números reales, este conjunto tiene una cardinalidad más grande que la potencia de los números reales, y repitiendo este proceso podemos generar conjuntos cada vez más y más grandes. Como puedes ver, esto de los conjuntos infinitos es algo bastante loco, y lo que te acabo de mostrar es simplemente una pequeña y sencilla explicación. Todo esto se trabaja de manera profunda y formal en teoría de conjuntos. Aquí en pantalla te dejo algunos libros que puedes ver donde estos temas se tratan con profundidad y el tema es bastante extenso, ¿sí? Igualmente, no incluí ciertas demostraciones durante el video, ya que no quería saturarlo de información. Muchas de las cosas que no demostré, me gustaría demostrarlas en videos particulares. Por ejemplo, demostrar que los números racionales son equipotentes a los naturales. Es una demostración algo tardada, no es difícil, pero sí se requieren de varios resultados que hay que probar. Y pues obviamente el video sería muy largo si me pongo a demostrar todos los ingredientes necesarios. Así que no te preocupes, si tú tienes ganas de ver las pruebas con detalle de todo lo que acabo de mencionar, las pruebas las haré en próximos videos.
Si eres una persona que apenas está conociendo el mundo de las matemáticas, te recomiendo el siguiente libro, Un acercamiento a los fundamentos del cálculo de Javier Fernández García. Este libro es muy bueno para introducirse a las ideas que hay detrás de todos estos conceptos, ¿sí? La verdad que es un libro que recomiendo bastante para las personas que quieren empezar a entender cómo funciona todo este tema de las demostraciones, de los fundamentos, del infinito. Un libro bastante valioso. Este libro en PDF se lo voy a otorgar a los miembros del canal. Si tú quieres recibir este libro junto con los otros dos libros que enseñé hace un momento, lo único que tienes que hacer es unirte al canal al nivel de donaciones. Tú te unes al nivel de donaciones y ya puedes ir a WhatsApp, te dejo el número aquí en la descripción, para pedirme estos 3 PDFs y así puedas profundizar más en todos estos temas. Bueno, no me queda más que darte las gracias por llegar hasta esta parte del video. Espero que te haya gustado, que te haya servido y te pido que dejes tu comentario, tu like y que lo compartas con otro amante de las matemáticas. Bueno, nos vemos en el próximo video.